Buenas noches, va a ser la grabación de la evidencia de aprendizaje de la actividad complementaria, configuración del protocolo OSPF. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Esta actividad es la que trabajaremos, va a ser con la configuración del protocolo OSPF. Es sobre todo para darle continuidad a los laboratorios que se vienen realizando. Entonces en esta ocasión vamos a reforzar la actividad del protocolo OSPF. Bueno, configuración del protocolo OSPF. El resumen de nuestra actividad principalmente, la tabla de direccionamiento que vamos a ocupar para este ejercicio describe una topología compuesta por tres routers R1, R2, R3 y tres PCs. Cada una de estas PCs va conectada a un router a la red LAN. En esta ocasión también, como una observación que tengo, las subredes diagonal 30 empleadas son correctas y no se solapan entre sí. Las LAN están en diagonal 24 cada una. Las configuraciones para R1, que son las interfaces Gigabit Ethernet en la 0, con la IP asignada, la interfaz serial 01 y la interfaz serial 01. La interfaz serial 0 es el enlace del router 1 al router 2 y la interfaz 01 es el enlace del router 1 al R3, y así sucesivamente. Están las configuraciones mostradas. Y las PCs igual, sus direcciones IP asignadas, diagonal 24, y sus gateways, ¿no? Hacia la puerta hacia la puerta como tal, o el gateway hacia donde están apuntando. Para esta práctica se configuró OSPF en tres routers, asignando un router ID único a cada uno, que este es el R1, R2 y R3. Y los pasos principales fueron habilitar el OSPF como router OSPF1. Asignamos el router ID de manera manual para tener un mayor control de la topología. Publicamos las redes mediante el comando network y establecemos un área única de operación, el área 0, que este es el área de trabajo del OSPF. Para simplificar el enrutamiento, configuramos las interfaces seriales con clock rate en el DSE y las direcciones IP correspondientes. Este proceso nos aseguró que cada router pudiera compartir información de enrutamiento con sus vecinos y construir de forma dinámica la tabla de rutas. Este es nuestro esquema inicial del proyecto, sin configuraciones y los equipos apagados. Apenas se le iban a agregar las interfaces. Bueno, finalmente la configuración que aplicamos para el router 1 con el OSPF incluido, que viene en esta parte la configuración del OSPF. Aquí está router OSPF1, perdón, y su direccionamiento. Lo mismo aplicamos para el router 2 y router 3. Igual en esta parte estamos en el OSPF, las interfaces que se están utilizando, y vamos avanzando con la configuración. La configuración de las direcciones IP de los equipos, cada uno asignado para el PC1 con esta dirección, con esta máscara y soporte de enlace cada uno, PS1, PC2 y PC3. La verificación del funcionamiento del OSPF. Esto lo verificamos en los tres routers con R1, R2 y R3 con el comando show IP OSPF neighbor, y como tal nos da estos resultados, ¿no? Nos están respondiendo el vecino 3 y el vecino 2. Lo mismo aplicamos para el router 2, nos responde el vecino 1 y el vecino 3, que en este caso es el primer R1 y R3, y en este caso en el R3 nos debe responder R2 y R1 como tal. En la tabla de enrutamiento general y la tabla de enrutamiento OSPF con los comandos show IP router, que en este caso lo tenemos aquí, show IP router, que estos son los resultados que nos devuelve esta tabla de enrutamiento, que es la que nos devuelve show IP route y show IP router OSPF. Estas son las direcciones, la tabla de enrutamiento que tiene asignada. Como vemos, aquí están nuestras interfaces que configuramos y nos están respondiendo por la vía de estas direcciones que tenemos asignadas aquí. En las interfaces serial 00, serial 01 respectivamente. Y lo mismo aplicamos para R2 y R3. Revisamos sus tablas de enrutamiento. Consultamos la base de datos OSPF en cada router. En este caso, esto lo realizamos con el comando show IP OSPF database, y en este caso el router 1 nos responde la base de datos de 1, 2 y 3 respectivamente.
Lo mismo en el mismo orden, por ejemplo, R2 nos pone la base de datos del router, la 22222, en el primer orden, segundo orden la 3 y en tercer orden o último orden la 1. El mismo caso es para la R3, en primer orden la base de datos propia del equipo de R3, el segundo el router 2 y el tercero R1. Con el ping comprobamos que haya comunicación entre los routers. Esto lo creo que nada más asigné pues una captura de pantalla de uno de los routers de R1, y como vemos aquí estamos enviando el paquete con el ping 172.16.3.2, que es una de las direcciones IP asignadas, y nos está respondiendo los 5 paquetes, 5 de 5. Aquí está otro router y nuestras PCs, PC1, PC2 y PC3. Como vemos, con estas pruebas tenemos conectividad dentro de nuestro esquema de red y nuestras interfaces. Y bueno, la prueba de resiliencia que nos pide la actividad es deshabilitar la comunicación entre R1 y R2. En este caso, podíamos deshabilitar la conectividad a través del puerto serial, eliminando la conexión por cable o desde la interfaz del equipo. Con el CLI podríamos apagar nuestra interfaz, ¿no? Entonces los efectos esperados, pues el R1 pierde el vecino OSPF con R3 en este enlace, pierde el vecino R2. R1 detecta la pérdida y recalcula las rutas mediante OSPF, que es esta parte de la ruta que va a seguir ahora. No dejó de haber comunicación entre PC2 y todo el esquema, entonces eso es muy importante. R1 puede llegar a la IP asignada a este equipo o al puerto, entonces vía R2, entonces estamos llegando, entonces está agarrando como ruta alterna esta vuelta que estoy siguiendo con el puntero, cuando posiblemente la ruta corta era irse de R1 a R2, entonces ahora está dando la vuelta por R3 hacia R2. Y los resultados, podemos ver los cambios que nos presentó R2, R1 y R2. Entonces aquí vemos la pérdida que no nos responden direccionamiento de las bases de datos con el comando show IP-route. Nos está mostrando las rutas. Estos valores sí los modificaron, entonces es comprobable que el comando OSPF reacciona de manera inmediata, al menos en Cisco Packet Tracer, reacciona de manera inmediata a los cambios que se le pueden dar. Y un pequeño análisis y explicación breve de los resultados obtenidos. Dice que la adyacencia OSPF con el comando show IP OSPF neighbor, si aparece bull con los vecinos, significa que los routers han intercambiado bases de datos de enlace y están listos para enrutar redes OSPF. En las rutas marcadas con el numeral O en show IP-route indica que OSPF está propagando información de red correctamente. Si faltara alguna red O en la tabla, tendríamos que revisar network statements y el estado de las interfaces. El ping entre las PCs confirma la operación fin a fin o end-to-end. Si falla, tendríamos que revisar entonces el gateway de PC y tabla de enrutamiento de los routers. El traceroute muestra los saltos reales y la ruta cambia después de una falla. El traceroute muestra la nueva ruta, que sería la prueba de convergencia de OSPF. El fallo del enlace OSPF calcula rutas automáticamente. La rapidez dependerá de timers y de la topología. En redes pequeñas, como el ejemplo, la conmutación es visible prácticamente de manera instantánea, como en Packet Tracer, como fue nuestro caso, ¿no? Y las conclusiones de esta actividad, bueno, pues debemos decir que la actividad me permite comprender y aplicar de manera práctica los principios fundamentales del enrutamiento dinámico mediante el protocolo OSPF desde el punto de vista personal y profesional. Se consolidan con esta actividad las competencias esenciales para el ejercicio profesional de nuestra carrera, que en este caso estamos estudiando, y sobre todo con las tecnologías de la información en las que estamos inmersos, ¿no? A través del diseño, configuración y verificación de la topología basada en múltiples routers se desarrolló más nuestra capacidad de poder interpretar tablas de direccionamiento, gestionar interfaces físicas y lógicas, diagnosticar fallos de comunicación en un entorno controlado, como este caso el que nos ofrece Packet Tracer, o en nuestra realidad que podríamos ya empezar también a hacer prácticas ya de manera física con equipos, ¿no? Entonces, de una manera formativa, desde una perspectiva formativa, pues esta actividad nos permite fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas, al exigirnos la interpretación, el diagnóstico y la toma de decisiones fundamentadas
Promueve además el aprendizaje autónomo mediante la experimentación, como en este caso lo que hicimos, la actividad en Packet Tracer, reforzando la actividad de enfrentarnos a escenarios reales de configuración, interoperabilidad y optimización del tráfico, ¿no? Como tal, esta práctica representa un componente valioso para la preparación de especialistas en telemática y TI, y que pues, nos permite integrarnos con los conocimientos teóricos y prácticos a la vez, lo que hace que se sustente el desarrollo de infraestructuras de manera más robusta, seguras y alineadas con los estándares que actualmente exige la industria como tal. Por lo anterior, pues yo creo que es todo. Muchísimas gracias.